Muy buenas tardes a todos ustedes, mis estimados aprendices. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy ya 5 de diciembre del año 2025. Son las 4 de la tarde con 5 minutos y para mí es un placer darle la bienvenida a esta sesión en línea del programa Desarrollo Publicitario Grupo 318-6076. ¿Quién les habla? Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, ubicado en el departamento de Risaralda, municipio de Dos Quebradas, pero emitiendo desde la ciudad de Pereira. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya uno sale a la calle, huele a pólvora, huele a natilla, huele a buñuelos y ya se va sintiendo esa época tan maravillosa donde espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien de salud y que tengan realmente muchas bendiciones y mucha salud en lo que falta de este año, en todo el 2026 y años subsiguientes. Una bienvenida a Natalia Cristancho, María Alejandra de León Durango, Orlando Herrera y María del Pilar Sepúlveda Serrano, que nos acompañan en esta sesión en línea. Y para quienes nos vean posteriormente en la plataforma Sanyuna, en ESPN, en Disney Plus, no mentiras, está, sí, pues que en otras plataformas, pues que nos vean posteriormente, efectivamente, pues también darles a ustedes un cordial y venturoso saludo de bienvenida. Entonces, en la semana anterior estuvimos conversando sobre la evidencia que era el mapa mental respecto a todas las características que tenía que ver económicas, políticas y similares respecto al tema de investigación y asociado a lo que es el programa de formación de desarrollo publicitario. El día de hoy nos vamos a encargar de ir socializando lo que es la evidencia número 2, que es la propuesta de la práctica, de investigación, perdón, propuesta de investigación. Entonces vamos a ir desarrollando, vamos a mirar en qué consiste esta evidencia y vamos a ir desarrollando punto a punto. Entonces para ello, pues voy a proceder a compartir la pantalla. Y por favor, si ustedes me pueden confirmar si en este momento están viendo la misma. Me pueden confirmar si quieren, levantan la manito o pueden mandar un emoticón. Eso, gracias Orlando, muy amable. Efectivamente, entonces tenemos acá en este momento pues nuestra pantalla. Entonces, lo primero que vamos a entrar acá pues en Sayuna Matata, tenemos en la fase 2, eh, estamos hablando de justamente en esta guía número 4, tenemos la propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación viene acompañado de un anexo que es el primero que vamos a descargar y vamos a tener aquí. Lo voy a tener acá y lo voy a abrir. Y sobre ello es que vamos a empezar a explicar en qué consiste esa propuesta de investigación. Entonces, digamos que habíamos hablado que del SENA, el tipo de investigación que nosotros normalmente trabajamos a través de la estrategia CENOVA está asociada con lo que tiene que ver con investigación aplicada. No es solamente el único tipo de investigación, tenemos también
investigación pues descriptiva, está analítica y tenemos pues la científica y todo ello pues que tenemos. Pero entonces lo primero que uno tiene que hablar es, bueno, ¿qué voy a investigar? ¿Qué voy a hacer? Para esta evidencia, el tema de investigación no necesariamente tiene que ser del programa de formación. Esa es una pregunta que siempre que oriento este resultado de aprendizaje me hacen los aprendices, me dicen, profe, lo tiene que ser sí o sí un proyecto de desarrollo publicitario o puede ser de otra temática, puede ser de otra temática. Entonces, es la primera claridad que quiero hacer. La propuesta que ustedes van a hacer puede ser de cualquier área temática. Recomiendo que se hiciera sobre desarrollo publicitario. Pues si yo estoy estudiando desarrollo publicitario, pues sería muy interesante hacerla de esa misma profesión en la que estoy trabajando, o en la que voy a ejercer o en la que estoy estudiando. Sin embargo, pues a veces hay aprendices que dicen, no, profe, pues la verdad a mí me llama mucho la atención las ciencias sociales, las investigaciones que tengan que ver con política o con otro tema de ciencias naturales o con el tema del desarrollo de software, etcétera. Lo pueden hacer. Segunda claridad, la evidencia es una propuesta. No hay que hacer el producto de investigación, porque hay muchos compañeros que entran en una crisis nerviosa, les da 3 accidentes cerebrovasculares, 2 infartos, 3 shocks hepáticos y similares, porque creen que tienen que hacer el proyecto de investigación, aparte de formularlo, pues hacerlo. No, señoritos, no tienen que hacer el proyecto porque la evidencia es solamente dejar planteada la propuesta. ¿Sí? Para que entonces, muchachos, pues ahí para que no se les suba mucho la bilirrubina, ni el colesterol, ni el cortisol, que es la hormona del estrés, estén tranquilos que solamente es plantear la propuesta de investigación. No tienen que hacer el producto de investigación. Entonces, esa es la segunda claridad. Es importante tenerlo claro. Y obviamente, pues son preguntas que son pertinentes, son muy lógicas que ustedes hagan, me las han hecho normalmente, insisto, con otros grupos, me los han hecho durante el desarrollo de la formación, más sin embargo, pues no hay ningún problema, digamos que me adelanto a ese tipo de inquietudes. Entonces, no tienen que hacer el producto de investigación, es solo la propuesta y puede ser de cualquier área temática, incluso diferente al núcleo o a la temática que hace parte de su programa de formación, desarrollo publicitario. Tampoco necesariamente tiene que ser un proyecto de investigación aplicada. Si usted desea hacer otro tipo de proyecto, pues lo puede hacer. Otra claridad, claridad número 3, es que esto no es un proyecto de emprendimiento. Yo ya lo había mencionado la sesión anterior. Es decir, aquí no vamos a hacer un plan de negocio. La investigación, yo les hablaba que muchas veces se hace más para generar conocimiento, para hacer un contraste, si es investigación aplicada, de lo que dice la teoría y contrastarlo con lo que, digamos, nos muestre la aplicación de esa teoría en un contexto real. Entonces, cuando usted dice, bueno, voy a hacer una campaña publicitaria para disminuir los embarazos en adolescentes de la ciudad de Pereira en los estratos 1, 2 y 3, pues entonces
digamos que en ese sentido, usted lo que quiere es, a través de toda la teoría que hay sobre tipos de campaña publicitaria, elegir la adecuada y con base en esa elección, usted decir, bueno, voy a elegir este tipo de campaña y hago una socialización, hago la difusión de mi campaña, la aplico y con ello puedo hacer después un instrumento de evaluación que me permita determinar, pues obviamente sí, mis, mi público objetivo, mi población objetivo está acorde o recibió la información tal cual y probamos que podamos generar una mayor conciencia para evitar justamente ese tema de embarazo adolescente, tanto la campaña para las chicas como para los chicos y enfocada, por ejemplo, al tema de la prevención. Entonces, lo que yo estoy haciendo es contrastar teorías con otras, con lo que, los resultados que me muestre, digamos, la investigación. Están las otras que, lo que hablábamos la sesión anterior, pues que ya, si de pronto alguno dice, bueno, yo quiero que yo voy a descubrir una vacuna contra el cáncer o la vacuna contra la pobreza o cualquier cosa, pues también lo podría hacer. Sin embargo, pues obviamente uno lo que trata es de hacer proyectos aterrizados y viables. Si usted, digamos, a una comunidad científica pedirle una cantidad de dinero para descubrir si el agua realmente moja, pues obviamente creo que pues, no va a tener como la mayor aceptación en la comunidad científica. Entonces, digamos que en ese sentido es importante tenerlo claro y que no es un proyecto de emprendimiento, que esto no es un plan de negocio. Para ello, más adelante, pues tendrán ustedes su resultado de aprendizaje y su competencia relacionada con emprendimiento, pero no es parte de estas sesiones trabajar ello. Entonces, con base en esas tres claridades, voy a proceder a explicar entonces qué hacer. Lo primero que hay que tener claro es que yo tengo que construir el título del proyecto. Es decir, ¿cómo se va a llamar mi proyecto? Entonces, vamos a mirar cómo puedo yo elegir mi título de proyecto. Entonces, voy a poner este link bastante interesante. Entonces, nosotros normalmente, y no solamente en proyectos de investigación, sino también en proyectos de grado, tendemos a infravalorar lo que tiene que ver con el título. El título es bastante importante, porque eso es, digamos, nosotros que revisamos proyectos de investigación, o digamos en mi caso que también soy jurado evaluador de proyectos de grado en otras instituciones, uno lo primero que mira es el título y el título prácticamente te dice de qué trata, de qué es lo que va a hablar la investigación. Haciendo un símil, es como cuando usted va a ver una película. La película se llama La empanada asesina. Usted ya se imaginará que es que la empanada asesina, pues tiene que ser que es una empanada que mata a la gente. Pero entonces si usted se pone a verla y es una película digamos, romántica tipo Titanic, pues usted dice, hombre, pues como que el título no me corresponde con lo que estoy viendo. Y puede ser que sea muy buena, pero ahí ya empiezan a haber incoherencias entre el título y eso. Usted se imagina que dice, bueno, puede ser un thriller y dice, o algo bien gore de una empanada que no se deja comer y que mata a la gente, y usted quiere imaginarse eso, y resulta que no es una empanada, sino es una película tipo Titanic, y que empanada le decían al man, pues que estaba en el bote. Entonces, digamos que en ese sentido, entonces es muy importante definir el título del proyecto y que tiene que ir alineado con lo que yo voy a investigar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se utiliza como fórmula para escribir ese título? Problema o la hipótesis. Problema es, ¿qué es lo que, la situación que yo pretendo
solucionar a través de mi investigación. La hipótesis se refiere con algo que yo creo que puede ser verdad. Problema. Principales causas de la pobreza en el Cusco. Diferencias entre los factores que incrementan la competitividad. Entonces, normalmente, la fórmula pues habla de qué voy a resolver, dónde lo voy a resolver. Así es el proyecto de investigación. Hay otros, ya de pronto que uno pudiese hablar, ya en proyectos de grado que no incumben en nuestro caso, que es tipo de documento, problema de limitación espacial, pero nosotros tenemos que trabajar es con base en esto. Problema, hipótesis de limitación. Entonces, por ejemplo, ¿qué títulos pudiésemos usar? Diseño de una herramienta tecnológica. Ahí yo estoy hablando, ¿qué voy a hacer? Ahora viene el para qué. Para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes y ya viene la delimitación. Estudio en el grado tercero de una institución educativa. Otra, implementación de un sistema alternativo para suministrar agua potable, caso de una comunidad indígena del norte de Colombia. Ahí está la delimitación espacial o temporal. Sí, entonces, ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y dónde lo voy a aplicar? Una de las cosas que nosotros los seres humanos tenemos y que es una de las tres cualidades, yo no lo veo como un defecto, cuando uno es muy soñador, qué bacano soñar. Es que ¿quién dijo que soñar no es bueno? De hecho, es la mejor terapia que uno tiene para muchas veces escaparse de ciertas realidades y muchas veces lo más hermoso que nos pasa a los seres humanos es cuando los sueños los volvemos realidad. Pero los sueños, o en este caso, como el mismo caso en las investigaciones, tienen que ser aterrizados. Mi sueño es casarme con Shakira y bailar el guaca guaca con ella. Hombre, puede ser que lo cumplas, pero para ello vas a tener que hacer una cantidad de cosas que es posible que ni siquiera estés en capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces ahí, aunque tu meta y tu sueño es válido, el alcance y la probabilidad de éxito es muy baja. Entonces va a ser un sueño que va a generarte frustración y que no se va a cumplir. Lo mismo pasa en la investigación. Nosotros podemos tener unos objetivos muy altruistas, pero poco aterrizados. Y nosotros tenemos que hacer una investigación aterrizada. Yo quiero inventar la vacuna contra la pobreza. Qué rico. Pero ¿será realmente alcanzable? ¿Cuánto costará? ¿Tienes los conocimientos para hacer? Yo quiero hacer una investigación a ver si es posible viajar a otras galaxias eh, utilizando 5 veces la velocidad de la luz. ¿Cuánto te vale? ¿Es realista? ¿En sabe hasta dónde? Entonces, ahí tenemos que también ser realistas y hay que delimitar el problema. Otro de los errores que los cometemos es ello. Si usted, por ejemplo, en el caso que puse de la campaña publicitaria, usted va a utilizar, o yo digo que de una vez voy a trabajar sobre adolescentes de la ciudad de Pereira, pues yo debería de especificar o tomar de todos los adolescentes que hay en la ciudad de Pereira una muestra o una pequeña porción de mi población objetivo y decir, por ejemplo, caso de estudio, qué sé yo, SENA, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial en Dos Quebradas. Posiblemente si ahí funciona,
con esos resultados positivos de investigación, pues seguramente ahí me van a aprobar una segunda fase del proyecto, donde ya no solamente sea en el SENA, sino de pronto ya sea en algunos colegios privados o en algunos barrios o en colegios públicos, y así va el proyecto creciendo, porque una de las cosas que busca también la investigación es que si se cumplen los objetivos y si logras demostrar que eso que estás proponiendo funciona, pues empieza a extrapolar, y entonces si hay éxito en la fase uno, puedes pedir dinero para una fase 2, para una fase 3, a la fase N. Otra de las cosas importantes es esa. La investigación también se hace por fases, porque volvemos a hablar de ser realistas y hay que hacer los proyectos por fases. Y gracias a esas fases es que vamos adquiriendo nuevos recursos. Hay otro tipo de investigación donde yo planteo una hipótesis y hay una mala práctica que hacen algunos que, especialmente en los ámbitos de la ciencia, en las universidades y similares, donde se plantean proyectos donde siempre tiene que dar positiva la hipótesis. No. Si vamos a la historia de la humanidad, por ejemplo, en el caso de Thomas Alva Edison, que creo que ustedes conocen quién es, ¿cuántos intentos hizo para, por ejemplo, tener su tema de los inventos como tal? ¿Sí? Y muchos de ellos fracasaron. Pero él decía que ya encontró una nueva forma de cómo no se hacían las cosas. La investigación también sirve para ello. Entonces, a veces hay muchas empresas que invierten millones de dólares en tratar, por ejemplo, de encontrar un nuevo medicamento para el VIH, y resulta que en la segunda o en la tercera fase de la investigación, el medicamento produce una cantidad de efectos secundarios que por el contrario potencian, digamos, otro tipo o generan otro tipo de daños. Entonces, donde finalmente el beneficio del medicamento es inferior a digamos, los efectos colaterales que puede tener, o los efectos adversos que puede tener el medicamento, y entonces el medicamento deja de funcionar. Entonces muchos dirán, se perdió tiempo. No, no, se descubrió que por ahí no es el camino. Y ahí también es donde es bonita la investigación, por eso es que hay que leer previamente una cantidad de antecedentes que hacen parte de la investigación. Yo saber qué hicieron otros, donde incluso pudieron fracasar y por qué fracasaron. Entonces, si uno ya sabe que por dónde va a ir, vamos a hacer un ejemplo de la vida real, puro mujeres al límite, tu voz estéreo. Si usted sabe que por un camino, si usted va para un sitio y si sabe que por esa carretera lo van a atracar, y usted ya conoce varias personas que la han atracado, usted no se va, usted no bate, no va a ser tan tonto de irse por el camino, esperar que lo atraquen. No, uno lo que hace es, voy a tomar otro camino más seguro, porque ese ya lo exploraron varios y fueron atracados. Y así pasa en la investigación. Yo defino, digo, este camino ya lo anduvieron bastantes personas y les digo que por ahí no es. Entonces, yo por ahí no voy. Pero hay otros que dicen, no, es que yo tengo la capacidad mental, es que nosotros... No, eso son mamadas, hombre. Si hay un camino que ya anduvieron otros científicos, no se vayan por ahí, va por el otro. Entonces también ahí viene una cantidad de cosas que se bonita en la investigación. Entonces, a veces la mala práctica es que la gente dice que si una investigación no da un resultado positivo, no sirve, no, por el contrario. Si usted aplica la campaña publicitaria, y yo vi que con mi campaña publicitaria, en vez de disminuir los embarazos, se terminaron aumentando el número de embarazos, termino diciendo que mi campaña publicitaria
fue un fracaso, no funcionó, pero entonces ya estoy diciendo también que por ahí o ese tipo de publicidad o ese tipo de campaña que hice para la prevención de embarazos, pues simplemente no funciona, hermano. Entonces ya se sabe que ese tipo de campaña no es. ¿Por qué? Porque seguramente de pronto terminé vendiendo un mensaje equivocado y en vez de generar que la gente cuidara más, la volví más relajada. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, por eso es importante ir definiendo un buen título. Entonces, ustedes definen el título y lo van poniendo acá. Entonces, no sé, muchachos, si hasta el momento tengan alguna pregunta, los que se encuentran en sala. Cuac, 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 cuac. Bueno, por ahora creo que no hay preguntas. Vamos a ver, por acá María del Pilar Sepúlveda nos está escribiendo. Vamos a esperar que nos indica para ver si pues, le podemos dar solución al interrogante o pues continuamos. Ah, bueno, señorita, muchas gracias por la respuesta. También entonces damos la bienvenida, creo que no te había mencionado en el saludo. Y también creo que Carolina Garzón también se unió como tal. Entonces, bueno, vamos a continuar con el segundo punto. El resumen, como su nombre lo indica, pues, es, ya definí mi título de investigación, ya dije que voy a investigar algo de una temática y ahora defino o hago un resumen de mi investigación. ¿Qué debería tener ese resumen? Porque es que, digamos que a veces una de las cosas que podemos tener muy buenas ideas, pero ¿sabe cuál es el problema en investigación? Que hay que también saber escribir muy bien, porque usted puede tener una idea, pero si no sabe expresarla de forma escrita, entonces es posible que tu proyecto no sea aprobado. Entonces vamos a poner acá cómo se plantea nuestro título de, perdón, nuestro resumen. Es ¿Cómo es un resumen de una investigación? ¿Cómo deberíamos redactarlo? Pues primero hay que saber qué es ese resumen. Entonces, un resumen de investigación, pues es un escrito que resume justamente la investigación sobre un tema específico y la idea es ofrecer al lector un panorama detallado del estudio con lo que yo espero obtener. Aquí habla sobre conclusiones, pero como esta es una propuesta, yo lo que hablo es de lo que yo quiero obtener con mi investigación. ¿Por qué es importante? Porque al lector del proyecto lo va a decir usted qué es lo que busca hallar y ahí se va viendo, digamos, si qué tan viable es. Entonces uno debería decir, ¿para qué vas a hacer esta investigación? ¿A quién vas a encuestar? ¿Qué metodología vas a usar? ¿Qué resultados buscas obtener? Eso es lo que debería tener un resumen. Por así decirlo de alguna manera, el resumen de investigación es como cuando usted, volvemos a la película de la empanada asesina, usted entonces no solamente se debe quedar con el título, sino mira usted de la película la sinopsis. La sinopsis te va a decir esa película de qué trata. Y si usted logra entender de qué trata, pues ahí tomará la decisión si la ve o no la ve. Lo mismo pasa en el resumen de investigación. Hay alguien, usted va a hacer una propuesta, resume qué quiere hacer y desde ahí o el lector sigue diciendo, me gusta tu proyecto, sigo leyendo, o desde ahí ya te mochan el proyecto y te dicen, ese proyecto está poco viable, eso ya se hizo, eso es obsoleto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes también deben de elaborar ese resumen. Las palabras clave, las palabras asociadas al proyecto de investigación. Tengan en cuenta que normalmente después de hacer una investigación, los resultados son publicados en diferentes
productos científicos como artículos científicos, como pósteres de investigación, como ponencias y similares. Y las palabras clave, y como esto termina en bases de datos tipo Esquielo u otro tipo, digamos, de base de datos científicas, entonces, para facilitarle la búsqueda a las personas que posiblemente terminen viendo tu investigación o tu propuesta, pues usted en palabras clave indica como esas palabras que, digamos, en las cuales se va a centrar mi investigación. El ejemplo que, digamos, que del cual he estado hablando, que tiene que ver, por ejemplo, esa campaña publicitaria para la prevención del embarazo adolescente en la ciudad de Pereira, pues las palabras claves podría ser campaña publicitaria, podría ser embarazo adolescente, pudiese ser estrategia, pudiese hablar comunicación, esas palabras que tienen que ver con tu proyecto y que van a facilitar la búsqueda. La justificación, acá es donde empieza a ponerse bueno el tema. Acá, en la segunda hoja, hay algo que dice registro de búsqueda, fecha de consulta, base de datos, también podemos poner aquí webgrafía, cómo lo buscaste, qué recursos web utilizaste, qué palabras clave utilizaste, el contenido de lo que consultaste y un resumen de lo que consultaste. Porque aquí es donde ya empezamos a hablar de la bibliografía y acá usted, para construir el resumen, perdón, la justificación, usted va a tener que consultar cosas. La justificación es lo que me indica el por qué se tiene que hacer el proyecto. Y acá hay algo que hay que usar, que son las fuentes. Usted, toda afirmación que haga en investigación, la tiene que respaldar con algo. Pero no vamos a hacer lo que hacen las redes sociales. Y me disculpa si hiero susceptibilidades, pero siempre que hablo de la justificación, porque como hay que ir construyendo una bibliografía o sitios que ustedes donde realizaron las consultas, pues a mí me toca hablar de estos temas y me disculpa, insisto, si hiero susceptibilidades, pero algo muy común que uno ve en redes sociales, fuente, me lo contó una tía en Miami, lo vi en un video de TikTok. No, eso está en un video de YouTube. Señores, eso lo vi en Google, en una página toda pirata. Señores, en investigación eso no sirve. En la investigación son artículos, libros o algún elemento científico o datos de entidades reconocidas que me permitan sustentar mis datos. Vuelvo al caso del proyecto imaginario que estoy haciendo, digamos, del embarazo adolescente. Entonces yo empiezo mi justificación diciendo, en la ciudad de Pereira se ha incrementado, en los últimos 5 años en la ciudad de Pereira se han incrementado los casos de embarazos adolescentes. Y no cito ninguna fuente. El investigador o quien esté leyendo, pues lo primero que va a decir es, ¿y usted con qué está respaldando que realmente hay un incremento en el número de embarazos adolescentes en la ciudad de Pereira? No, es que en el barrio donde yo vivo, ¿cómo le parece que tres amigas mías, las hijas que son menores de 16 años, quedaron en embarazo? Si el investigador le va a decir, y en eso usted se basa para decir que con Pereira no será algo puntual. Y de pronto usted va y mira otros datos y se da cuenta que en vez de aumentar ha disminuido. Usted tiene que utilizar fuentes confiables. No es Miami me lo contó o lo vi en un video de TikTok. No, señores, aquí ya estamos hablando de ciencia.
Usted tendría que irse a la alcaldía, al Ministerio de Salud o, por ejemplo, a la Secretaría de Gobierno de sus municipios, de sus ciudades, y revisar cómo ha sido el tema de natalidad en su municipio, en su departamento, y en los documentos oficiales revisar qué tal se ha incrementado. Ah, entonces usted nota, entonces usted puede empezar ya su investigación o su justificación de acuerdo a los datos entregados por la Secretaría de Gobierno. En los últimos 5 años, el embarazo adolescente ha pasado de 3.000 nacimientos por año a 5.000 nacimientos por año, lo que indica un crecimiento del más del 80%. Y pones la fuente ahí de los datos que te entregaron en la Secretaría de Gobierno. Ah, esos son datos oficiales. Esos son datos que realmente van a sustentar y que están indicando que realmente está creciendo el embarazo adolescente. Pero entonces uno lee una cantidad de pavadas, y me disculpan, en redes sociales. Es que las vacunas tienen grafeno, nos están controlando, auxilio, yo no sé qué. Y uno dice, pero ¿de dónde troles sacan esa información si no hay un estudio científico o ninguno ni siquiera ha tomado la molestia de coger una vacuna X o Y, mirarla al microscopio y determinar si realmente eso tiene grafeno o no? Cuando entonces es algo tan fácil y no han sido capaces, por ejemplo, de salirlo a evidenciar y a mostrar. Entonces hay gente que ahí mismo dice, ay no, entonces yo no me voy a vacunar, no vacuno a mis hijos. Fuente, es que en un video de YouTube yo vi eso, es que eso lo dijo la vecina. Hombre, hombre, ese tipo de cosas no aportan, uno tiene que irse a buscar la fuente, uno tiene que irse a buscar, estamos hablando aquí de ciencia. Y en el caso de la ciencia, uno tiene que ir a buscar ese tipo de cosas. Hombre, si todavía hay terraplanistas que todavía en redes sociales hablan de que la Tierra es cuadrada y que la Tierra es plana y que todo es un invento de la NASA y es una conspiración, bla, 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 cuando, hombre, cuando el mismo Galileo Galilei, gente de los años 1600, 1700, o sea, hace más de 400, 500 años, ya está evidenciado el tema de la redondez o la esfericidad de la Tierra, que obviamente no es una esfera perfecta, porque obviamente por temas de la gravedad y similares, pues está achatada en los polos y similares, cosas que la sabe un niño de primaria, pero hay gente que lo dice y lo difunde en videos de TikTok y lo difunde en videos de YouTube y hay gente que le cree a eso. Hombre, a la ciencia hay que creerle. Ahí hay algo muy triste que tengo que decir y la verdad pues es un tema curioso, pero lo tengo que decir así suene fuerte. Es que uno para entender de ciencia tiene que estudiar. Para creerle un video de TikTok que dicen cuánta pelotudez se inventan, pues eso, para eso usted no necesita ni siquiera tener una capacidad de discernimiento. O sea, uno tiene que en ese sentido ser claro. Y aquí es donde lo primero que es importante que ustedes tengan claro es que su investigación se tiene que sustentar en datos reales. Si usted no sustenta con datos reales de fuentes confiables, en esa justificación, pues no va a pasar nada. En todo lo que usted diga puede ser fácilmente rebatible. Y ahí se le acaba a usted su argumentación. Porque aquí estamos hablando de temas ya de otro nivel. Por eso yo en redes sociales nunca comento ni peleo con a veces canta cosa publican. Porque hay a veces el peor ciego es el que no quiere ver. Y usted le muestra estudios científicos y dice, no, es que todos los estudios científicos están manipulados. Ah, bueno, hermano, entonces sí estamos viviendo entonces, en un mundo de mentiras, estamos en el mundo de Maelo Ruiz, vivo en un mundo de mentiras inventando fantasías para no llorar, pero bueno, pero no, el método científico existe. Ah, que a veces hay investigaciones que las detienen porque van a perjudicar a ciertos actores de la sociedad que se están lucrando, por ejemplo, de la salud. Ah, eso es otro tema que sí nos podemos sentar a hablar, porque si hay cifras.
Si usted me dice dónde están o cuáles son las enfermedades que hayan creado medicamentos definitivos para, en vez de volver a las enfermedades crónicas, las cure, ahí si usted pudiese analizar y pensar que de pronto el interés de las farmacéuticas no está en curar, sino en que en volver crónico una enfermedad para volver a un paciente dependiente de un medicamento y que lo tenga que consumir el resto de la vida. Ese es otro debate porque ahí sí lo puede sustentar con estudios científicos y con cosas, pero no con videos de TikTok, ni con videos de YouTube, ni porque lo vi en una publicación en Facebook. Y aquí es un llamado a todos ustedes, muchachos, y más ahora que se viene en época de elecciones el otro año. Empiezan a publicar una cantidad de cosas y la gente se está comiendo una cantidad de bytes en redes sociales porque no van y averiguan las fuentes y miran si eso es cierto o no. Con la salida de inteligencia artificial, están creando una cantidad de videos falsos, una cantidad de cosas que no son. Entonces es muchachos, uno tiene que volverse más crítico de lo que lee y de lo que ve. Usted tiene que ir y contrastar lo que dicen ahí con la realidad y a veces se da cuenta que encuentras temas que son tergiversados o que mienten u ocultan datos parcialmente. Entonces, si usted oculta datos parcialmente, ya sabe que esos artículos o esas publicaciones tienen una mala intención porque las verdades a medias son mentiras enteras. Entonces, qué pena, de pronto ahí me exalté un poco hablando de este tema, pero es que yo siempre me exalto porque es que es muy triste, o no sé si a ustedes les pasaría, si sí o no, que usted salga y diga y vea una cantidad de luz solar y que llegue otra persona y te diga, no, es de noche. Usted pues ve un sol, el cielo está azul, la cantidad de, de rayos ultravioleta está superior a X nivel y similares, todo indica que es de día y que salga una persona a decir que es de noche y se hace matar que es de noche y aparte de eso te sale a buscar camorra porque esa persona jura y come mocos que es de noche aunque esté el sol, aunque estén los rayos ultravioleta y similares. Entonces, digamos que en ese sentido los quiero invitar a que seamos más críticos y no solo en investigación. En la vida uno debe dudar hasta de uno mismo. Hay una cantidad de sabelotodos que, ay no, es que yo soy el dueño de la verdad absoluta, bla, 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 bla. No, permítanse dudarse, que a veces uno se equivoca y todos nos equivocamos. Y de pronto alguien te dice, no, mira que vos estás equivocado porque ese dato que es así, no es así. No trates al otro de mentiroso, no lo insultes, vas y miras y contrastas con la realidad y de pronto terminas diciendo, ve hermano, antes muchas gracias porque me sacaste un error, yo pensaba que, y es una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que usted para poder construir la justificación tienes que leer fuentes correctas y vas alimentando este cuadro y no solo en la justificación. También en los antecedentes, como hay que buscar de mi problema que voy a solucionar, qué se ha hecho, qué se ha hecho, qué se ha trabajado, pues también tengo que leer artículos, tengo que leer una cantidad de cosas y todo eso también lo voy poniendo en la pestaña 2. O sea, yo voy construyendo la uno, pero adicionalmente voy construyendo la 2. Y digo qué antecedentes han ocurrido y todo ello. Y con ello, pues entonces construyo cuál es el problema que he identificado con base en esos antecedentes y la justificación y elaboro la pregunta de investigación, que también es importante construir una buena pregunta de investigación. Muchas veces la pregunta de investigación terminamos haciendo una pregunta donde la respuesta es sí o no. Y en investigación eso no sirve. Entonces, voy a mostrarles cómo se construye una buena pregunta de investigación. Entonces, usted ya conoce qué es lo que va a hacer,
qué va a evaluar, qué vas a analizar, si vas a defender un argumento y similar. Entonces, normalmente la pregunta es algo primero que la respuesta no se convierte simplemente en un sí o en un no. Es una pregunta mucho más amplia y que habla de lo que vas a hacer en tu proyecto. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de pregunta que dice, ¿cuál es el efecto de los flavonoides aislados de la cáscara de la uva roja sobre la viabilidad de células de cáncer de colon? ¿Y cómo se llamaba la investigación? Efecto de los flavonoides aislados de la cáscara de uva roja sobre la viabilidad de células de cáncer. O sea, la pregunta de investigación va asociada al título. Entonces, si yo quiero desarrollar una campaña publicitaria para la prevención del embarazo adolescente en la ciudad de Pereira, caso de estudio Centro de Diseño e Innovación Tecnológica, la pregunta de investigación pudiese ser, ¿cuál es la estrategia publicitaria adecuada que que permita sensibilizar a los jóvenes del Centro de Diseño e Innovación Tecnológico Industrial para hacia la prevención del embarazo? Punto. Miren que ahí la pregunta va relacionada con el título de investigación y adicionalmente es una pregunta que no es sí o no. Entonces, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer? ¿Cuáles son las características de? ¿Cuáles son los principales factores en? ¿Cómo X factor cambia con respecto al tiempo? Puedes también hacer cuál es la relación entre X parámetro y Y respuesta. ¿Qué papel juega X factor en Y? Si son algo de causa-efecto, puedes relacionar cuál es el efecto de, cuál es el mecanismo por el cual, cuáles son las causas de. Entonces, digamos que aquí vemos unos ejemplos como cuáles marcadores ecográficos prenatales evaluados por ultrasonido permiten mejorar el pronóstico neurológico postnatal. Otro tipo de pregunta, otro ejemplo, ¿cuál es la correlación entre los niveles de contaminación de PM2.5 y la incidencia de neumonía en pacientes pediátricos de América Latina? Otro tópico que está relacionados con el uso de celulares y el nivel de atención de los niños en edad escolar. ¿Cuál es el impacto del uso del teléfono celular por más de 3 horas en el nivel de atención de los niños durante actividades realizadas en horario escolar? Entonces, miren que esta pregunta va muy asociada al título que yo planteé en la investigación. Y acá yo defino cuál es mi población y hacia dónde voy a aplicar la investigación. Entonces, voy a parar acá porque ya la próxima sesión hablaré del objetivo general, de los específicos, de todos estos elementos que faltan complementar. Ustedes pueden ir también haciendo la referencia bibliográfica. Normalmente se hace en formato IEEE o APA. Entonces ustedes también pueden no solamente ir llenando este cuadro, sino las referencias bibliográficas. Y de su pregunta de investigación, tienen que ir construyendo una herramienta, normalmente tipo Google Docs, una encuesta, donde van a recoger datos que vayan a utilizar en su investigación. Entonces, deben ir determinando ustedes o vayan pensando qué investigación van a hacer, qué instrumentos van a utilizar y determinen qué técnica de recolección van a usar, qué instrumento, las características, quién elaboró, cómo vas a realizar o las instrucciones para diligenciar la encuesta, la introducción de la encuesta y aquí las preguntas. Entonces usted hace esto, después de eso publica la encuesta, pones a personas que te la diligencien, analiza los datos, interpreta los resultados y sacas las conclusiones. Entonces mira que aquí vamos haciendo. Sin embargo, este formato, pues esta parte, pues la voy a explicar la próxima semana, si todo sale como espero, y ya con ello, pues ustedes tendrán los insumos suficientes para realizar esta actividad
y entregar esta evidencia de la propuesta de investigación. Entonces, muchachos, voy a abrir el espacio a dudas, inquietudes. Pues la verdad, qué pena que yo muchas veces me apasiono hablando de este tema, me gusta, porque hay una frase, pues normalmente ha sido bíblica, pero aplica para todos los aspectos de la vida, y es conocer la verdad y ella os hará libres. Cuando uno conoce la verdad, o por lo menos tiene una noción clara de cómo funcionan las cosas, eso lo hace libre a uno. Por eso les digo, permítanse dudar de ustedes mismos, permítanse dudar de todo mundo, no en un aspecto paranoico, pero siempre piensa y siempre permítete dudar si algo no te huele bien, si algo no suena coherente o lógico. Curiosamente, tuve la oportunidad de ver un programa por Discovery Home and Health, que es un podcast que se llama Vos Podés. Y curiosamente el fin de semana pasado y habló de una persona que fue víctima, digamos, de una persona por redes sociales, pues que la enamoró. Pero uno decía, el amor a veces es tan ciego que no te permite ver lo evidente porque no tienes la capacidad de dudar. Y justamente, pues después de que lo que le pasó a esta persona, decía yo, ¿por qué no me di esa oportunidad de dudar? Insisto, no es que nos volvamos desconfiados ni paranoicos, porque también una vida es sin sentido. Pero cuando usted algo no le suena, algo no le cuadra, cuando usted dice, lo que yo veo no coincide con lo que se está expresando, pues en algún momento uno tiene que darse la oportunidad de dudar. La investigación también ayuda a eso, a encontrar la verdad, a ver si eso que está en la teoría funciona o no. Entonces, por eso qué pena que de pronto me emocione, me apasione, pero este tipo de cosas me gustan mucho. Entonces, ya muchachos, pues no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud relacionada con la temática, con el diligenciamiento del formato. No sé, muchachos, si queda algo por expresar. Bueno, muchachos, entonces no hay preguntas, no hay respuestas. Entonces, pues, teniendo en cuenta ese aspecto, pues voy a dar por finalizado entonces nuestra sesión en línea del día de hoy, 5 de diciembre del año 2025. Agradecerles a todos ustedes su presencia, a quienes estuvieron en sala, Natalia Cristancho, Orlando Herrera, María del Pilar Sepúlveda Serrano, Carolina Garzón, creo que también nos acompaña un rato María Alejandra de León Durango, y a quienes nos vean posteriormente agradecerles, porque sé que a veces aguantar esta voz de vendedor de morcilla no es que sea muy fácil, y más cuando se apasiona el hombre hablando. Pero la verdad les quiero agradecer que hayan estado conmigo, que me hayan escuchado, y pues ustedes saben que de todas maneras a través de los diferentes canales que el CENI ofrece, pues si tienen dudas o inquietudes respecto a la evidencia, me la pueden consultar. Entonces, un abrazo para todos, un feliz resto de tarde, feliz puente. No mezclar gasolina con alcohol. Vuelvo y les digo, muchachos, pilas que mucha accidentalidad y muchos temas y muchas pérdidas de vidas por esos temas. Entonces, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias, igual para ti.